Hola, muy buenas tardes desde el Reino de España y tenemos esta tarde con nosotros el doctor Ángel Luis ¿eh? Fernández, directamente, que nos va a hablar de un tema muy, que incluso yo me estaba comentando al inicio, Xavier, interrúmpeme cuando quieras, te voy a interrumpir al principio directamente. Descenso hasta el universo cuántico. Piensa que el tema cuántico se está utilizando como una verborrea muy amplia por personas que no tienen ni conocimiento realmente del alcance de la palabra y del sinónimo de la semántica. Entonces, con la característica de tu semántica enunciado pronunciado, si eres tan amable, comienza explicándonos tu gran versión. Adelante y bienvenido a Caja de Pandora. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Eh, Has dicho algo extremadamente importante, ¿no? Toda la cuestión relacionada con lo cuántico ha sido tan tergiversado, ¿no? Que lo único que ha generado es confusión. O sea, ya están apareciendo hasta comidas cuánticas, ¿no? Juguetes cuánticos. Es un desastre, ¿no? Es un desastre porque al final no se trata de tener una cualificación en física teórica para poder hablar de estas cosas, ¿no? Sino que si piensas hablar de ellas, las redes ofrecen pues, suficiente contenido como para leer, informarte y hablar, ¿no? Porque al final ya sabes que una persona sin información es una persona sin opinión. Y esto se ha llevado a extremos insólitos, ¿no? Que a mi juicio, han hasta degradado el concepto de lo que es la física cuántica, ¿no? Eh, yo comenzaría diciendo que la física cuántica describe un mundo especial, un mundo muy diferente al que estamos acostumbrados en nuestra experiencia habitual, ¿no? Porque a esta escala, las partículas subatómicas, como son los electrones, los protones, neutrones y otras partículas más elementales aún, pueden comportarse y de hecho lo hacen de manera extraña y contraintuitiva, es decir, contrario al sentido común, a la lógica. Es extraño, ¿no? Pero así es como funciona, ¿no? No obstante, pues es importante mencionar que existen ciertas similitudes y ciertos patrones fundamentales que rigen el comportamiento de estas partículas subatómicas. Es decir, cuando nos adentramos en el mundo cuántico, eh, estamos descendiendo de niveles. Es decir, luego os presentaré una secuencia de cómo es todo esto, ¿no? Pero estamos en un punto por debajo de la física atómica y subatómica, ¿no? Es decir, estamos hablando de elementos que se rigen por principios, pues por ejemplo como el principio de incertidumbre de Heisenberg, que todo el mundo conoce, que establece que no se puede conocer simultáneamente con precisión la posición y el momento, es decir, la velocidad de una partícula. Pero a pesar de esta diversidad de comportamientos y características, pues hay partículas que increíblemente pertenecen a la misma categoría y comparten propiedades similares. Por ejemplo, los electrones, ¿no? Independientemente de dónde se encuentren, tienen ciertas características comunes que los distinguen de otras partículas, como una seña de identidad. Pues bien, a nivel cuántico, las partículas pueden mostrar comportamientos y aspectos muy diferentes a lo que uno pudiera considerar como intuitivo en el mundo macroscópico. Algunas partículas, como mencionaba en el caso de los electrones, y esto es impresionante, ¿no? Se comportan tanto como partículas, es decir, con una ubicación definida y una, vamos a decir, una conformación definida, como ondas, es decir, pueden ser simultáneamente partículas y ondas, ¿no? Al final, en física teórica se está viendo que la partícula está hecha de ondas, es decir, es como si las ondas se convirtiesen en hilos de lana que van formando un ovillo, ¿no? Y que crean un ovillo que parece una partícula, aunque esté hueco por dentro, ¿no? Y eso es la conformación
corpuscular, ¿no? Pero también pueden estar funcionando como ondas, ¿no? Esto es lo que estudia la física cuántica, ¿no? Y este fenómeno es conocido hoy como dualidad onda-partícula. En cuanto a la apariencia o el aspecto, si alguno se pregunta en ese sentido, ¿no? Pero las partículas cuánticas no se parecen a objetos macroscópicos porque no tienen una apariencia visual como pudiera ser la de una pelota o un objeto cotidiano. Es decir, pueden recordar, pero en el fondo no se parecen. Su naturaleza es mucho más abstracta, ¿verdad? Y se describe mejor mediante modelos matemáticos o mediante funciones de onda y propiedades como la masa, la carga eléctrica, el spin de un electrón, por ejemplo, entre otros, que pueden definirse y predecirse utilizando principios de la mecánica cuántica. Ahora bien, las observaciones a nivel cuántico no siempre están alineadas con nuestra intuición clásica, con nuestra lógica. Y describir el aspecto de las partículas en términos de su apariencia física convencional, la verdad es que puede ser complicado y desde luego puede ser impreciso, debido a la naturaleza probabilística y abstracta de la mecánica cuántica. Por eso el mundo cuántico, pues hoy por hoy es un área fascinante de la física, que estudia fenómenos a escalas pues extremadamente pequeñas, ¿no? Increíblemente pequeñas, como son ya pues, átomos, partículas subatómicas y la naturaleza fundamental de la realidad, ¿no? Esto es importante porque el descenso consiste exactamente en eso, es decir, voy a presentaros una secuencia que todo el mundo conoce, pero que es importante hacerlo, ¿no? Vamos a hacer una secuencia desde el concepto de universo. Fijaros que el universo lo contiene todo, o sea, todo es universo. El universo no tiene límites, porque ponerle límites al universo supondría, pues no sé, cómo colocarlo en una caja, ¿no? Pero alguien se preguntaría después, bueno, pero la caja estará en una mesa, y la mesa en una casa, y la casa en una calle, la calle en una ciudad, la ciudad en un país, etcétera, etcétera. El universo no tiene límites. Y todo lo que contiene lo contiene desde siempre. Es decir, que las únicas alteraciones que existen en el universo es que todo lleva impreso la capacidad de cambiar, de relacionarse. Todos los contenidos del universo, al mismo tiempo, son contenidos que, como os diría yo, que siempre han estado ahí, pero no bajo la misma forma. Es decir, que en los universos no sobra nada, no falta nada, todo está ahí, pero en permanente cambio. Del mismo modo, también pues, podemos afirmar sin error que no hay nada estático en el universo, que en los universos todo se está moviendo permanentemente y todo lo que pudiera parecer inerte, en realidad no lo es, ¿sí? Porque si bajamos esos niveles atómicos, subatómicos, cuánticos, subcuánticos, pues vemos que todo vibra a una velocidad exagerada, aunque por fuera de la impresión de un material inerte, como puede ser el cristal de una mesa, la pata de una silla, un anillo de boda, ¿no? Es decir, todo lo que parece que es estático, inerte, demás, tiene vida. La vida es movimiento, es luz, ¿no? Entonces, en una secuencia típica, yendo desde la escala más grande del universo hasta la más pequeña, que pudiera ser este Sol como referencia, pues vemos que el universo es eso, la totalidad del espacio. Se autocontiene, es a la vez continente y contenido, ¿no? Y contiene el espacio, el tiempo, la materia, la energía, todo eso, ¿no? Se compone de, como sabéis, de galaxias, estrellas, planetas, etc. O sea que el primer nivel, considerando este descenso, lo ocupa el universo. El universo está compuesto ¿de qué? Está compuesto de galaxias, ¿no? Es curioso porque además este proceso se repite siempre, es decir, si un viajero espacial estuviese muy lejos en la negrura del espacio y de repente vislumbrase a lo lejos una luz, pues posiblemente desde su óptica momentánea diría qué suerte que allí está viviendo una estrella
mira qué bonita, vamos en dirección a esa estrella a ver qué hay por allá. Claro, al ir acercándose a la estrella supuesta, resulta que no es ninguna estrella, sino que dentro de lo que ellos creían que era una luz y era una estrella, resulta que hay otras luces también. Y esas luces también contienen más estrellas, son galaxias y así sucesivamente. O sea que, volviendo a la secuencia, primero tendríamos el universo, luego tendríamos las galaxias. Una galaxia, ya sabéis que es un sistema masivo de estrellas, de planetas, de gas, de polvo cósmico y otros objetos interconectados gravitacionalmente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, nuestro sistema estelar, nuestro sistema solar, forma parte de una galaxia conocida como Vía Láctea. Si nos adentramos en la galaxia, la siguiente concentración que vamos a encontrar son las nebulosas, ¿no? Las nebulosas son justo eso, unas regiones vastas, ¿no?, del espacio, repletas de gas y de polvo, ¿no? Y pueden ser muchas veces el lugar de nacimiento de nuevas estrellas y sistemas planetarios a medida que la materia se condensa bajo la influencia de la gravedad. O sea que la nebulosa es como un crisol, de alguna manera, que genera estrellas. Por eso la estrella es lo siguiente, es decir, dentro de una nebulosa que encontramos estrellas o soles. Una estrella es una esfera de gas caliente y brillante que genera energía a través de reacciones nucleares en su núcleo, ¿no? Por ejemplo, este Sol nuestro es una estrella, ¿no? Es la fuente primaria de luz y energía para este sistema estelar, conocido fuera de aquí como el sistema de Ors. El Sol, pues es lógicamente nuestra estrella local, una esfera gigante de gas caliente compuesta fundamentalmente de hidrógeno y de helio, y es la fuente de luz y energía que permite la vida en la Tierra. Sin Sol no tendríamos vida aquí, no funcionaría. Entonces bajamos ya a nivel de sistema solar. Vamos descendiendo. El sistema solar es un sistema planetario que consta de una estrella central, como es el Sol, y una serie de satélites de objetos que orbitan a su alrededor, como planetas, lunas, asteroides, cometas, lo que sea, ¿no? Y todos esos objetos que circulan a su alrededor son en realidad estabilizadores del sistema. Gracias a esos objetos el Sol se mueve poco, está firme, está bien, y todo es gracias a esos estabilizadores. Lógicamente, en un sistema estelar todos surgen, aparecen, fueron creados al mismo tiempo. Es decir, que si vamos a ver, por ejemplo, en el caso del planeta Tierra, y vemos la edad del planeta Tierra, fijada en unos 4.650 millones de años, esa es también la edad del Sol, es decir, todos se crearon a la vez, el núcleo central y los planetas. Lógicamente existe una similitud también con la conformación de cualquier átomo. O sea, un átomo tiene un núcleo, que no es otra cosa que una especie de Sol, y también unos elementos en la periferia, que son sus satélites, lunas, etcétera, que en física llamamos electrones, ¿no? Si seguimos descendiendo, ya nos paramos en los planetas. Un planeta, pues ese es un cuerpo celeste que orbita alrededor de una estrella, como es el Sol, y que es lo suficientemente grande como para haberse formado de forma esférica debido a su gravedad. Los planetas pueden tener lunas, algunos no la tienen, pero siguen ese sistema de equilibrado estabilización del Sol alrededor del cual orbitan. Los planetas tienen lunas, satélites, seguimos descendiendo en esa comprensión de la mecánica cuántica universal, y una luna pues, es un cuerpo celeste que orbita alrededor de un planeta. Son más pequeños que los planetas en general y a menudo tienen características geológicas interesantes. Son más pequeñas, aunque hay casos curiosos de que no son tan pequeñas, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de Plutón, que hoy por hoy pues, está justamente en reconsideración de si es un planeta o no, porque la única luna que tiene, Caronte, es casi tan grande como él,
y esto confunde. Y la lástima que desde el punto astrológico, todos los astrólogos y el tema, dijéramos, por la astrología, cuando están prediciendo, siempre están nombrando Plutón, lo consideran como lo que era antes, un planeta, es una lástima. Sí, pero bueno, no lo es en realidad, es un pequeño planeta y esa luna... Es un término que se tiene que ponderar. Hay una película muy buena, que se sube una cima y se baja, se sube una colina y se baja una montaña. Resulta que es una película inglesa y resulta que el pueblecito de toda la vida, su montaña era su montaña. Llegan los técnicos, vuelven a calibrar y falta un metro. Y ese metro hace que el pueblo pierda la montaña. Entonces empiezan a marear la perdiz. No, ustedes lo han comprobado mal, tal, que desde aquí unos días que el aparatito se deberá calibrar y por la noche todos los del pueblo, unidos, iban subiendo barro, fango y demás hasta conseguir otra vez ese metro o un poco más que habían perdido. La unión hace la fuerza y al final calibran, no, era una montaña. Imagínate. Bueno, pues esta es un poco la situación, ¿no? De las lunas y los satélites. A partir de ahí ya empezamos a adentrarnos en un mundo cuya densidad va decreciendo, ¿no? De manera que pasamos ya de la materia más densa a la menos densa, ¿no? Aquí podríamos ubicar elementos pues, como los objetos que ya conocemos en los tres estados fundamentales de la materia, sólidos, líquidos, gaseosos, en nuestro entorno cotidiano, así como planetas, estrellas y otros objetos astronómicos que tienen una masa considerable. Pero ¿de qué están formados, no? ¿Cómo están conformados ellos? Por moléculas. Es como si nos adentrásemos en el territorio de cada uno de nuestros cuerpos. Tenemos toda la conformación. Estos cuerpos llevan también componentes sólidos, líquidos, gaseosos, supragaseosos y plasmáticos, ¿no? Pero ya por debajo nos adentramos a otro nivel, al mundo de las moléculas, ¿no? Que no son otra cosa que combinaciones de átomos unidos mediante enlaces químicos y que forman la estructura básica de la materia en formas más complejas, ¿no? Como el agua, por ejemplo, que tiene dos átomos, uno de hidrógeno y otro de oxígeno. De hidrógeno tiene dos y de oxígeno solo tiene uno, ¿no? O el dióxido de carbono, ¿verdad? Que tiene también dos tipos de átomos, ¿no? Dos átomos de oxígeno conectados con uno de carbono, ¿no? Y eso forma el dióxido de carbono, o las proteínas o el ADN, que son moléculas también. Entonces ya tenemos la molécula. Si aislásemos una molécula, ¿qué es lo que vamos a encontrar dentro? Pues nos vamos a encontrar algo que ya pudiera desconcertar a cualquier observador, porque dentro de la molécula, en principio ya desde los tejidos celulares conformados por moléculas, ya cuando vamos a la célula de un tejido, ya encontramos el paisaje diferente. O sea, puede no coincidir ni siquiera el color, ¿no? Después nos adentramos en la molécula, también vuelve a cambiar el paisaje y vuelve a cambiar el color. Ya no es lo mismo. Nos adentramos en una molécula, que es donde estamos ahora, y entonces descubrimos una especie de universo. Es todo negro y hay puntos blancos. Cualquier observador de buena voluntad diría, pues eso son estrellas, o sea, algo ha pasado aquí, porque vuelvo a ver una especie de cielo nocturno o de universo lleno de estrellas. Hasta que pues, el investigador de turno, la persona que más sabe, el profesor, le diría, no, bueno, sí, es exactamente como un cielo, pero no, lo que pasa es que estamos en un universo atómico ahora. Y esas luces que tú ves, pues en realidad son átomos. Lo que brilla es el núcleo del átomo. Y si esa persona, si ese espectador quisiese o pidiese permiso para acercarse, pues vería que efectivamente cada uno de esos átomos tiene por fuera
unas particulitas que también giran alrededor y que pudiera confundir con planetas, ¿no? El profesor de turno le diría, no, son electrones, ¿no? Claro, ahí empezaría nuestra primera duda, ¿no? De, bueno, pero esto, el núcleo, o lo que usted, señor profesor, considera núcleo, pues esto es igual que el Sol, o sea, yo la imagen que tengo en mi casa, tengo fotos que he bajado de Google y esto es exactamente igual. Y esto de afuera, estos electrones que van a esas velocidades, caramba, se parecen a planetas. Y a lo mejor uno pudiera preguntarle al profesor, ¿yo podría obtener una imagen cercana, aislar un electrón y ver cómo son? Y quién sabe, de repente, si se pudiese hacer eso, qué sé yo, con un microscopio hipertrónico, ¿no? De repente, pues nos encontraríamos, o podríamos encontrarnos con que ese electrón es sospechosamente parecido al astro que habitamos. Y si fuésemos aplicando el zoom, ¿qué pasaría si descubriésemos que sobre esos electrones pues hay también una superficie rugosa con una vida mineral, vegetal, con elementos que se mueven, una cosa que va en el aire, ¿no? Pero bueno, este es el circuito atómico, el universo atómico. Pero la cosa no termina ahí, porque si nos adentramos en ese sol o dentro de un electrón, ¿qué es lo que pasa? Pues que nos encontramos otro cielo, otro universo de esos, con nuevas partículas, que vamos a llamar ahora subatómicas y espacio cuántico. Es decir, a nivel subatómico nos estamos adentrando en el reino de las partículas subatómicas, como son los protones, neutrones, electrones, quarks, leptones, bosones, todo eso que ya conocéis, ¿no? El espacio cuántico se refiere, por tanto, a un espacio especial, a escalas que son extremadamente pequeñas, donde las leyes de la mecánica cuántica son dominantes y la descripción de la realidad difiere de manera significativa de la física clásica, ¿no? Por eso, en el nivel más fundamental, el espacio cuántico describe el entramado del espacio-tiempo a escalas extremadamente pequeñas, donde la teoría de la relatividad general y la mecánica cuántica se entrelazan y la noción de vacío cuántico se convierte en una parte crucial de la comprensión de la física a escalas microscópicas. Es decir, os acabo de presentar una secuencia que llega a un universo que también está formado como el gran universo por galaxias, también está formado por nebulosas, también está formado por constelaciones, esas formas que representan o parecen representar ciertas figuras, ¿verdad? Es exactamente igual, es exactamente igual. Entonces, las observaciones sugieren hoy a los físicos que el universo surgió del vacío, ¿no? Esto no es cierto en realidad. Simplemente el universo no surgió de nada. El universo es eterno, siempre estuvo, siempre estará, pero no de la misma manera. Y además está completamente lleno. El universo no tiene espacios de nada, está todo ocupado. Lo que sucede es que no todo tiene una vinculación directa con la luz y hay elementos dentro del universo que simplemente no reflejan la luz o la reflejan de manera vaga, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar de esos componentes hoy tipificados como materia oscura y materia exótica, es decir, no reflejan la luz, pero que sí nos hacen pensar que, bueno, algo tiene que haber, porque si existiese ese vacío absoluto, pues nuestros cohetes que van por ahí a reacción y que tienen que apoyarse en algo, pues simplemente no se moverían, no podrían ir a ningún sitio, ¿no? Y este es el concepto, ¿no? Este es el concepto. Cuanto más bajamos, esas lucecitas
vamos a llamarlas así, que asimilamos pues primero con galaxias y luego con soles, etcétera. Esas lucecitas cada vez son más pequeñas, son casi insignificantes. Lo que pasa es que cada vez que lleguemos a una de esas lucecitas, nos vamos a encontrar con otro universo más. Y esta secuencia es infinita. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con el famoso bosón de Higgs, que toma el nombre de su descubridor, ¿no? Robert Higgs, premio Nobel de Física. El bosón de Higgs es de momento un concepto. Se entiende que pudiera ser una partícula, han descubierto su sombra, por decirlo así, pero todavía no lo tiene aislado del todo, ¿no? Algunos le han llamado la partícula de Dios porque entienden que ya por debajo no habrá más nada y que a partir de ahí se construye la realidad, ¿no? Seguramente se llevarán la sorpresa en su momento en que cuando se adentren en un bosón de Higgs para ver qué contiene o cómo es, y ya sabéis que el bosón de Higgs es muy importante en esta historia porque el bosón de Higgs es la clave que necesitan los científicos investigadores para llegar a comprender cómo se forma la masa atómica. Es decir, cómo de la nada surge algo y ese algo tiene masa y en un momento dado puede tener hasta peso, ¿no? O sea, cómo funciona todo esto, ¿no? Pues el bosón de Higgs va a ser un receptáculo en el que en su momento los científicos van a entrar y lo que van a descubrir allí es otro universo más. Esto nos lleva a la reflexión de que todo es infinito en todas direcciones y de que nunca hubo un principio ni jamás habrá un fin, sino hay principios y finales ocasionales que tienen que ver con la dinámica de cambios, que es lo que os comentaba al principio. Es decir, todo está en permanente cambio y por tanto nada muere, sino que cambia. Entonces, aquí particularmente cuando se habla, por ejemplo, de mundos paralelos, universos paralelos, realmente desde un posicionamiento fractal, realmente es infinito. O sea, ahí está el tic de la cuestión de que nadie puede definir y acotar nada, porque ya el principio de la vida es infinito, o sea, repetitivo, infinito. Cada estructura tiene sus estructuras y vuelven a repetirse las estructuras fractalmente, Sí. la geometría sagrada, el phi, Bueno, lo que es uno publica. Sí, ahora voy a hablaros de esto, ¿no? Pero a donde quiero llevaros es al hecho de que todo es infinito en todas direcciones y que el universo cuántico, que hoy parece pues ya pues lo más elemental, que ya no, en fin, no constaría de nada más elemental que eso, pero sí que consta, o sea, es una cuestión de tiempo que lo vayan descubriendo. Todo es infinito. Jamás se llega a un punto cero, como no se llega al límite del universo. Es decir, todo ha estado ahí desde siempre y estará por siempre. Por eso hay que hablar de inmortalidad. La inmortalidad es general, pero no bajo la misma forma. Cambian las formas, ¿no? Las fórmulas además son muy sencillas en este sentido. Es como cuando alguien dice, no, es que a mi padre lo iban a enterrar, pero yo preferí la cremación y demás, y entonces ya se terminó todo. No se terminó nada, es decir, la parte material de tu padre, porque en realidad tu padre no es la parte que enterraste o que se murió el traje de tu padre, se murió lo que cubría a tu padre, que es una unidad biológica autónoma dotada de sentidos necesarios para poder tener experiencias aquí, que son sensoriales. Aquí venimos a buscar experiencias sensoriales. Y para esto necesitamos un traje de este tipo, ¿no? Con el que podemos oler, con el que podemos degustar, con el que podemos escuchar, tocar, ver, etcétera, ¿no? Sin este traje no se puede tener, es decir, con un cuerpo que no tiene esto, pues nunca podríamos saber
cómo suena una sinfonía de Tchaikovsky, nunca podríamos saber, pues, qué sé yo, cómo sabe una paella valenciana o cómo huele un jazmín. Es decir, no se podría saber, necesitamos esto, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros nos planteamos qué pasa, se murió, no, no se murió nada, se estropeó la chaqueta que llevábamos, pero nosotros no somos la chaqueta, somos lo que estamos dentro de la chaqueta. Precisamente ayer hablaba en un seminario de para la caja de Pandora de esto de la esfera vital, que es lo que realmente somos. Entonces, nuestro yo acumulativo está en una esfera, que yo he llamado esfera vital, pero puede llamarse de cualquier otra manera, ¿no? El resto cambia. Es decir, lo que era nuestro traje, pues ahora va a ser otra cosa, ¿no? Hay una reconfiguración, primero molecular y luego atómica, subatómica, y llegamos hasta niveles cuánticos, ¿no? Pero este es el concepto que quiero trasladaros. Todo está ahí por siempre. Es decir, en ningún caso en el universo sobra nada ni nadie, ni falta nada ni nadie. Ahora, el universo cuántico, pues es muy especial y los elementos comunes a la física teórica son en muchos casos diferentes. Por ejemplo, ahí se da esa circunstancia de la que hablaba al principio, la dualidad onda-partícula. Las partículas cuánticas, como son esos electrones, fotones, etcétera, exhiben un comportamiento a la vez tanto de partícula como de onda. Y eso significa que pueden comportarse, si las circunstancias lo exigen, como partículas puntuales, pero también como ondas extendidas en el espacio, dependiendo de cómo se las mida o cómo se las observe, ¿no? También se presenta algo de lo que habréis oído hablar en algún momento, que es conocido como el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Que fue formulado en su momento por el alemán Werner Heisenberg. Es un principio que establece que es imposible conocer simultáneamente, es decir, con precisión, la posición y el momento de una partícula subatómica. Porque cuanto más se conoce sobre una propiedad, menos se puede conocer sobre la otra. Y esto es muy curioso, ¿verdad? Habría que hablar dentro de estas peculiaridades del entrelazamiento cuántico. Porque las partículas entrelazadas están tan fuertemente correlacionadas entre sí que los estados de una partícula están instantáneamente relacionados con los estados de la otra, independientemente de la distancia que las separe. Fijaros qué cosa, ¿no? Porque este fenómeno desafía la noción clásica de la causalidad y es la base de la teleportación cuántica. ¿Os cabe en la cabeza a vosotros que toda la información latente en una partícula como un electrón ejerza una simultaneidad con otro electrón situado al otro extremo del universo visible y que sea lo mismo? Es decir, lo mismo que tiene el primer electrón, lo tiene el otro, sin haberse desplazado, sin haberse viajado, sin haber proyectado, sin nada, ¿no? Eso es el entrelazamiento cuántico y será el principio de los futuros viajes espaciales. Esto significa, a la postre, ya podréis comprender que en realidad en el espacio no se puede viajar. Yo personalmente quedo muy sorprendido cuando se habla de estas cosas. Es que da la impresión de que cuando hablan de viajar en el espacio, da la impresión de que alguien hubiese fabricado un túnel que no tiene obstáculos. Y claro, pensar que uno vaya por ahí viajando felizmente sin que encuentre absolutamente ningún elemento que pueda desbaratar la nave, pues es una auténtica falacia. Porque el espacio está lleno de nubes de piedras, de nubes de arena, de meteoritos de todo tipo, planetas, planetoides que van en todas direcciones. Entonces, cuando no se choca con alguno, pues ya es una cuestión que habría que atribuírselo a la providencia, ¿no? Muchos de los engendros espaciales que han enviado fuera, en su mayoría, lógicamente, han desaparecido.
¿Y por qué? Pues no sé, pues algo les ha impactado y se han desbaratado los dos, ¿no? Así no se puede viajar por el espacio. El espacio es vasto, ¿no? Y la velocidad de la luz tampoco nos es útil para viajar, demasiado limitada. Lugares tan lejanos que suponen cientos de miles de millones de años luz, es imposible. Se tiene que viajar mediante entrelazamiento cuántico. Teleportación, desintegración en un punto, integración en otro, que es el sistema que utilizan algunas de las civilizaciones que visitan la Tierra, ¿no? También habría que hablar dentro de este mundo de lo que es conocido en física como superposición cuántica, es decir, las partículas cuánticas, como ya explicaba al principio, pueden existir en múltiples estados al mismo tiempo. O sea, y ese fenómeno es conocido como superposición. No sé si conocéis el famoso experimento del gato Schrödinger, ¿no? Que ilustra como un gato imaginario, pues podía estar a la vez vivo y a la vez muerto mientras no se realiza una observación. Y esto se da en la práctica también con nosotros. Nosotros emitimos pensamientos, los pensamientos son ondas. Las ondas dependen de quién hace la onda, o sea, la onda no aparece sola, hay que generarla. Es decir, una onda en un estanque significa que alguien puso el dedo o que alguien tiró la piedra. O sea, sin piedra y sin dedo no hay ondas. Es decir, que eso va conectado a uno. Eso en la práctica significa que cada uno de nuestros pensamientos, que son ondas, nos llevan con ellas. Es decir, nos duplicamos, somos como fotocopias. Y significa, por tanto, que estamos viviendo nosotros mismos muchas realidades al mismo tiempo. Que, por ejemplo, cuando se da esa circunstancia del ejemplo que ponía antes del padre que se murió y demás, se ha muerto en esta línea de tiempo, pero no en otras. Él está funcionando bien en otras líneas de tiempo. Nosotros también. Seguramente tendréis la experiencia, algunos de vosotros, de haber vivido, pues de haberos visto a vosotros en un sueño y sí, sabéis que sois vosotros, pero a lo mejor os llama la atención. Yo estaba en tal sitio, iba vestido de una manera tan rara y demás. Es que, bueno, pues tú hasta el día de hoy, pues eras químico, pero resulta que en esa otra línea de tiempo a donde te ha llevado un pensamiento, pues te has conocido con unos hippies en fin, del año 2023 y has terminado pues encantado con ellos y vistiendo igual que ellos, ya no usas la corbata ni nada. Es decir, ese tipo de cuestiones pasan, ¿no? A niveles cuánticos también nos encontramos con túneles cuánticos, que son derivados de lo que sucede cuando las partículas cuánticas pueden atravesar barreras de potencial que en principio debieran ser impenetrables para partículas clásicas. Y este fenómeno es importantísimo y es crucial en la tecnología, por ejemplo, de los semiconductores, y se utiliza en microscopios de efecto túnel y en otros dispositivos científicos que son conocidos como los diodos túnel, ¿no? Conocéis también la famosa computación cuántica, ¿no? Que se basa pues, en los principios cuánticos para procesar información de manera mucho más rápida y mucho más eficiente que las computadoras clásicas. Porque los bits cuánticos o qubits, que habréis oído hablar muchas veces, resulta que pueden estar en superposición, ¿no? Es decir, uno encima de otro, ¿no? Y sin límite. Entonces eso, claro, pues permite realizar cálculos simultáneamente y revoluciona la informática. Es decir, lo que pudiera llevar decenas de años en ejecutarse, pues ahora resulta que no llega ni a un segundo, ¿no? Impresionante. Y a esos niveles también, seguro que habréis oído hablar de la teoría de cuerdas, ¿no? Y dimensiones extra, ¿no? La teoría de cuerdas propone que las partículas fundamentales no son puntos, sino pequeñas cuerdas o como pequeñas cuerdas vibrantes. O sea, pero coincide con esto. Sí son puntos, sí son partículas y sí no son cuerdas vibrantes, es decir, ondas. Esta teoría también sugiere la existencia de dimensiones extra más allá de las 3 espaciales y una temporal. Y esto pues tiene toda la lógica.
Las dimensiones son también infinitas. Son como las frecuencias de una radio. O sea, no hay una radio, un receptor, un sintonizador de radio del que uno puede decir, no, es que esta radio solo tiene 7 emisoras, ¿no? No, tiene todas las emisoras que se quieran, solo hay que cambiarles la frecuencia y tienen un sitio. Esto sucede también en física cuántica, ¿no? Es decir, hay una serie de curiosidades. Y aquí te puntualizo, porque ya que has tocado la radio y sé de qué va, son cuerpos y electrones. Estamos en la misma materia, igual que somos cuerpos tú y yo, y son cuerpos todo lo del tema. Aquí todavía es más curioso, porque el condensador de aire, si vamos a las radios antiguas, porque ahora lo hacen de otra manera, el condensador de aire que hace oscilar, que es aquel que vas a girar, dijéramos, para sintonizar la onda media de los radios valvulíferos, si lo viéramos por dentro, veríamos que hay una placa y este es el ánodo y este es el cátodo. Y entonces cuando el cuerpo se va alejando y se va acercando entre el ánodo y el cátodo, en esa sintonía, en esa resonancia, es cuando varía la frecuencia. Todos los cuerpos hacemos lo mismo. Cuerpos inertes, que no son inertes, los cuerpos, y siempre estamos en la misma. El grupo de energías, esa es la base. El acercarse y el alejarse, los cuerpos energéticos en todos los sentidos. Y ahí te sigo Sí. con tu maestría. Sí, realmente todos son frecuencias. Es decir, cada uno tenemos la nuestra. Es decir, yo puedo parecerme a alguien pues como ser humano, con un cuerpo y tal, pero nuestras frecuencias son distintas. O sea, cada uno, y esa es la gran riqueza de la eternidad, la variedad de frecuencias dentro de un mismo sintonizador que llamamos universo, ¿no? Pero con todas esas frecuencias, ¿no? Claro, la física cuántica desafía cualquier, como decía al principio, cualquier intuición, y nos lleva a comprender pues una realidad que es diferente, ¿no? Pero que es la única realidad. Fijaros qué interesante que cuando estamos en estos niveles cuánticos, como todo es lo mismo y prácticamente es como si no fuese nada, porque yo digo que cada vez las partículas, las referencias incluso visuales, lumínicas, cada vez más pequeñas, pues llegamos a un punto en que nos damos cuenta de que todo es lo mismo. Todo es exactamente igual a nivel cuántico, ¿no? Y que a partir de ahí, como tú sugerías antes, la combinación de esos elementos cuánticos mediante estructuras geométricas, simétricas y asimétricas son las que construyen la realidad. Es decir, esta realidad que nosotros percibimos en todo tiene una base geométrica, igual que la tiene pues, la construcción de cualquier edificio, ¿no? Cuando pensamos en vigas y en columnas, pues la realidad es lo mismo. Es exactamente así. Nosotros pensamos, por ejemplo, cómo se construye un planeta, ¿no? Un sol. O sea, cómo se genera una figura esférica, ¿no? Para construirlo. Bueno, pues todo el mundo sabe que para construir esa esfera tenemos que integrar dos polígonos, un icosaedro y un dodecaedro. Y en esos dos polígonos ahí tenemos las vigas y tenemos las columnas y todo eso forma una esfera perfecta. Es decir, hay una componente geométrica siempre detrás, ¿no? Y eso es lo que genera la realidad. Pero a donde voy es que si cada uno de nosotros empieza a bajar estructuralmente, empieza a descender, llegamos a un punto en que ya no se distingue nada. Todo es lo mismo, exactamente igual. Por eso cuando se habla de unidad, es que es todo lo mismo. Y si además a esto añadimos que nosotros compartimos el mismo espíritu, compartimos la misma mente, que al final pues no somos más que esos grumos de la papilla o la gota del océano, pues evidentemente nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra forma de conducirnos, pues tiene una repercusión en el todo, porque todo es lo mismo, todo está relacionado,
todo forma parte de ese cuerpo más gigantesco que aquí llamamos universo, ¿no? Y esto es importante y así vemos cómo la física cuántica, las partículas subatómicas, pues pueden interactuar perfectamente entre sí, a pesar de que las veamos, son exactamente iguales y lo hacen a través de distintos tipos de fuerzas fundamentales, como las que ya conocéis, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte, la nuclear débil, la gravedad, o sea, todo eso, ¿no? Aunque la gravedad, curiosamente, todavía no ha sido incorporada del todo en la física cuántica, ¿verdad? Pero son interacciones que están mediadas por partículas portadoras de fuerza, ¿no? Como los fotones, por ejemplo, ¿no? Partículas de luz para la fuerza electromagnética, o los gluones para la fuerza nuclear fuerte, o los bosones famosos, W y Z, para la fuerza nuclear débil, entre otros. Por eso, a nivel cuántico, estas interacciones hay que describirlas por medio de campos y partículas que se propagan y se intercambian, generando efectos que son observables en el comportamiento y en las propiedades de las partículas. Por ejemplo, dos electrones, ¿no?, pueden intercambiar entre sí fotones virtuales y eso influye en sus trayectorias o en su proceso de repulsión, atracción mutuo, ¿no? Y aquí es importantísimo destacar que en la mecánica cuántica las partículas no funcionan igual, no se comportan igual a lo que pudiéramos esperar en el mundo macroscópico que conocemos, en el que estamos integrados, ¿no? Porque pueden estar, como ya os decía, entrelazadas, superpuestas en múltiples estados a la vez. Esa superposición cuántica significa, pues lo que os comentaba antes, que cada uno de nosotros está simultáneamente viviendo en distintas líneas de tiempo. Hay que empezar a hablar de eso, Javier. Hay que empezar a hablar de eso. El tema de los observadores, ahora imagínate que dentro de lo que es la raza humana, pues cada uno se fija en lo que ha tenido sus experiencias y historias. Pero los animales, insectos y demás tienen otras vibraciones y hay gente dentro del mundo animal que no ven, que ven la temperatura, ¿vale? Ahora imagínate que tú y yo estamos delante de un insecto, acuérdate la vibración, que lo que está cogiendo es la calorífica de la persona. Dice, es que ha detectado que tiene miedo, o ha detectado, pero ¿cómo lo ha detectado? Lo ha detectado porque imaginémonos que la forma que nos está viendo el insecto no es la que nos vemos normalmente, es esta. O sea, es los cambios, esto es una pistola termográfica real de alta definición, y ahora imagínate que tuviéramos ese sensor nosotros y automáticamente añadiéramos por la tecnología cómo esa persona, cuando le has hecho una pregunta, se ha puesto más caliente de una zona, la zona cerebral, la zona lo que fuere. Vaya, este soy yo. ¿Quiere decir que este soy yo? Sí, sí, este soy yo. Este soy yo desde un punto termográfico. Y así es como están viendo unos observadores. Incluso la tecnología electrónica, la inteligencia artificial, no nos ve desde este punto, nos ves desde otro punto. O sea, se abre ahí otra vez, como decías tú al inicio, una infinidad de información, otra vez unos sentidos que están ahí siempre, porque las energías simplemente son detectables en varios ámbitos. Sí, lo curioso del caso aquí es que, como estamos hablando de física cuántica, pues hay que empezar a considerar lo fácil que puede resultar alterar las fuerzas de cohesión molecular atómicas, subatómicas, cuánticas, y con esa alteración provocar una transición hacia otro estado de la materia, es decir, nosotros pudiéramos en un momento dado, manipulando convenientemente nuestros componentes estructurales más elementales, pudiéramos decidir trasladar nuestra conciencia y nuestra morfología a la de un animal, a la de una piedra, a lo que fuese. Y estamos... Le estás dando respuesta a una pregunta que había hecho Sandy unos minutos. Pregunta, saludos Fernando y Xavier desde California. ¿A usted ha tenido experiencias, doctor Fernández, de cambiar de líneas de principio, de estar en un lugar y aparecer en otro? Hombre, yo te puedo adelantar que no solo ha tenido experiencias, sino que lo puede provocar cuando quiere.
Pero no sé si eso es secreto hermético o me he pasado de la línea. Pero bueno, Nada, hay está que bien. quiera responder lo que él quiera responder. Está bien, Adelante. pero eso puede hacerlo cualquiera. O sea, eh, en realidad no requiere ni siquiera un gran entrenamiento, ¿no? Lo que sí requiere es un cierto nivel de concentración, ¿no? Pero obviamente los componentes subatómicos, cuánticos y subcuánticos que conforman en este caso mi cuerpo, pues dependen de mí, dependen de mi voluntad, dependen de mi conciencia, dependen de mi intuición. Y claro que se puede hacer eso, perfectamente se puede hacer. Es decir, que llega un momento en que te das cuenta de que tú eres el todo, de que tú eres el universo. Y entonces hay que darle la razón a Todd cuando en aquella ocasión, reunido con algunos discípulos, le preguntaban, maestro, ¿qué es Dios para usted? Y dicen que tomando aire, reflexionó unos instantes y contestó, Dios en realidad es una esfera que tiene su centro en todas partes y su perímetro en ninguna. Impecable definición. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno de nosotros puede ser ese centro. Lo somos. Cada uno es Dios. Claro que somos un Dios. Somos ese centro que como decía Todd, puede estar en todas partes. Y el perímetro, ¿dónde va a estar el perímetro si no estamos en una caja? Si estuviésemos en una caja, pues podríamos decir si el perímetro termina donde está la pared de la caja. Pero es que no hay paredes, hay perímetros. Por eso no tiene sentido hablar del principio de los tiempos, del universo, no sé qué, el final. No hay principio, no hay final, solo hay cambios. Y siempre estamos en el mismo crisol. Esta es un poco la situación. No sé si tenemos más preguntas, pero es que si yo me pongo, me enrollo aquí. Tenemos a Yolanda Soria a las 7 entrando. Nos quedan, nada, 2 minutos, porque liberalizaremos a las 18:59, aquello de agotar el tempus. Por parte del chat nos están dando las gracias. El tema les ha encantado. Naturalmente, felicitarte a ti, que eres el ponente. Y bueno, la pregunta clave era la de la Sandy. Y efectivamente, tal como ha comentado nuestro compañero, amigo y doctor Ángel, naturalmente la respuesta es concisa. Sí, sí, con concentración. Es más, hay para otro programa experimentos tácitos y comprobados con el tema del agua, la memoria del agua, que en otro programa desarrollará nuestro compañero Ángel Luis Fernández. Es súper interesante, porque claro, pensar que somos agua. Y si eso está sucediendo con el agua, está sucediendo con el cuerpo humano, está sucediendo con el todo. Ahí le dejo para otro programa tácito. Sí, fíjate, quiero contestar a esto. Veo aquí una pregunta de Onuskaf o algo así, que dice, ¿qué hacemos aquí? ¿No? Y es una buena pregunta, ¿no? Porque, ¿qué hacemos aquí? La respuesta sería, es que estamos aquí todo el tiempo, no hay a dónde ir. Es decir, nosotros siempre estamos aquí, de una forma u otra. ¿Qué hacemos? Perfeccionar lo que ya hay. Más nada. Pero siempre estamos aquí. Es como aquel que dice, quiero ir a... ¿cómo que quieres ir a tal sitio? Si ya estás en ese sitio. Es decir, siempre estamos aquí, de una forma u otra. Porque el universo es el aquí, es el centro, ¿no? Y bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por estar, gracias a ti, Javier, por estar ahí al timón de la embarcación. Y un placer, y cuando me necesites tú, Luis, simplemente tenéis que chasquear el dedo y aquí estoy, a vuestra disposición. Venga, muchísimas gracias a todos y ahora viene Yolanda Soria, o sea que gracias. Namaste. Hasta dentro de un momento, que entra ahora a las 19:00, hora española del Reino de España. Miramos la cajita de caja de Pandora. Gracias y hasta el próximo directo.